Hola, bienvenido a esta serie de vídeos sobre cómo funciona la programación neurolingüística. Yo soy Xavier Pirla, director de Talent Institute y License Master Trainer of NLP. Durante esta serie de vídeos estamos viendo el funcionamiento básico de la programación neurolingüística, cómo se utiliza y sobre todo para qué te puede ser útil. En este vídeo de hoy voy a hablar sobre las submodalidades. Las submodalidades seguramente es uno de los temas más conocidos dentro del mundo de la PNL, pero también a veces alguno de los más menos entendidos. ¿Y eso por qué pasa? Bueno, pasa porque las submodalidades es una de las herramientas seguramente dentro del mundo de la PNL más útiles, más espectaculares en algunas veces, pero también requiere una comprensión de todo el modelo de la PNL para sacarle el mayor partido posible. ¿Qué son las submodalidades? Bien, las submodalidades son las características de las representaciones mentales. Quizás no hayas visto el vídeo sobre representaciones mentales, sistemas representacionales, y te invito a que lo revises en nuestro canal y en nuestra lista de reproducción sobre cómo funciona la PNL. De todos modos, y ya que estás aquí, voy a hacerte un pequeño resumen para que entiendas qué son los sistemas representacionales y a partir de aquí podamos partir hacia las submodalidades. Los sistemas representacionales son la manera en que nosotros nos representamos la información en nuestra mente. Típicamente lo que hacemos es representárnoslas a través de algo visual, algo auditivo, algo sensorial, kinestésico, algo olfativo, algo gustativo. Cuando hablamos de algo visual nos estamos refiriendo a imágenes. Nosotros, los seres humanos, generamos imágenes. Imágenes de algo que todavía no ha pasado, por lo que sería una imagen de algo construido, de algo simulado, no está aquí todavía, está por llegar. O generamos imágenes de los recuerdos de aquello que nos ha pasado, recordamos a nuestra madre, nos recordamos esas vacaciones. Sea como sea, tenemos una imagen que nos habla de ese pasado, por lo tanto tenemos pasado, tenemos futuro, donde generamos representaciones mentales de eso. Bien, lo mismo pasa con lo auditivo. Recordamos la voz de nuestra abuela, pensamos lo que le vamos a decir a nuestro jefe, tenemos un diálogo interno con el que hablamos, ¿no? Todo eso son los sistemas representacionales y las representaciones mentales. Ahora bien, las características de las representaciones mentales son las propiedades de dichas representaciones mentales. De este modo, cuando piensas en visual, pues si tú tienes una imagen recordada tuya de cuando eras pequeñito, esa imagen seguramente tendrá unas características. Por ejemplo, quizá tenga un tamaño, quizá sea de este tamaño, quizá de este tamaño. Allí déjame que haga una pausa, porque hay gente que dice, tamaño, imágenes, yo no veo nada. Sí ves. Lo que pasa es que no es que veas físicamente delante tuyo, sino que en la parte del córtex visual donde tú procesas toda la información que estás procesando ahora, por ejemplo, mi propia imagen en tu pantalla de tu computadora, de tu teléfono, como sea, ahí mismo también se procesa la información guardada en tu hipocampo o donde esté sobre lo que te ha pasado. Por lo tanto, si ahora tienes la ilusión, e insisto, cuando puedas, si no lo has visto ya, mírate el vídeo de representaciones mentales y de sistemas representacionales, porque ahí lo explico mejor. Pero del mismo modo que tú tienes la percepción, y solo una percepción, de que estás viendo cosas, del mismo modo, puedes tener la percepción de que estás viendo algo recordado que evidentemente ya no está aquí. Pero por eso tiene esas propiedades, esas características. A veces es una imagen más pequeña, a veces es una imagen más grande, a veces esa imagen está en movimiento, a veces está plana, está parada, a veces la imagen tiene color, a veces es más blanco y negro, a veces esa imagen tiene más brillo o es más oscura, a veces tiene un borde y a veces no lo tiene, a veces tiene una forma más alargada, más de cinemascope, ¿no? Y otras veces es más cuadrada o redonda. Cada una de estas propiedades nos está hablando de la manera en que tu cerebro codifica esa información.
Y eso es algo importante a tener en cuenta, porque cuando se habla de representaciones mentales, de hecho, de lo que se está hablando, perdón, de sus modalidades y de representaciones mentales, por supuesto, se está hablando de la manera en que nuestro cerebro organiza la información dentro, dentro del espacio, dentro del sistema neuronal, de la matrix neuronal, llámale como quieras. El caso es que nosotros tenemos que tener una manera de entender, de discernir, de poder distinguir entre lo que es pasado y lo que es futuro, entre lo que fue positivo para nosotros y lo que no lo fue tanto. Necesitamos entender de alguna manera aquello que queda muy lejos o muy cerca de nosotros en el tiempo. Por ejemplo, si yo tengo un mal recuerdo de algo, seguramente tendrá unas características diferentes a que si tengo un buen recuerdo de algo. Ahora bien, ¿quién determina cuáles son esas características de esas imágenes, de esas representaciones mentales, visuales que yo me hago? ¿Quién? Pues no se sabe exactamente, pero así lo hace el cerebro y de hecho tenemos miles de ejemplos de esto y de hecho en cada curso de PNL hacemos 1000 experimentos, 1000 pruebas y todas acaban saliendo ineludiblemente con una representación mental, visual, auditiva o lo que sea. Por tanto, eso está ahí. Otra cosa es que tengas conciencia de que está ahí, pero está. Y trabajándolo y practicándolo, cada vez vas tomando más conciencia de aquello que te representas en tu cerebro. Por lo tanto, de estar, está. ¿Cómo se construye? ¿Por qué una cosa tiene una estructura y no otra? Bueno, no importa, no es la misión ni el objetivo de la programación neurolingüística es buscar las explicaciones del por qué esto pasa. Simplemente el describir qué está pasando y cómo utilizarlo. Bien, así como en lo visual tienes todas estas características, en lo auditivo también pasa lo mismo. Es decir, en lo auditivo los sonidos a veces parece que nos venga el recuerdo de la voz de alguien a través de nuestra izquierda, a veces a través de nuestra derecha. A veces el sonido está muy lejos, a veces está muy cerca. A veces el sonido es más agudo, a veces es más grave. A veces va mucho más rápido y a veces es más lento. Cada una de esas propiedades hace que tú eso lo percibas de una manera diferente. El cerebro tiene su particular manera de codificar todo esto. Por ejemplo, cuando la carga emocional de un recuerdo es baja, típicamente lo vivimos como una imagen de eso, donde tú te ves dentro de esa imagen como ahora me estás viendo a mí, ¿no? Como si estuvieras dentro de una pantalla. Eso típicamente genera una disminución de la carga emocional, pero en cambio, cuando la carga emocional es muy intensa por lo que sea, en vez de estar en una pantalla contenido y viéndote como un personaje de una serie, por decirlo así, lo que pasa es que estás dentro, estás sumergido, estás reviviéndolo, como si volviera a pasar ahora mismo. Bien, cuando estás en una pantalla, eso se le llama disociado. Cuando estás metido en la experiencia, eso se le llama asociado. Por tanto, tú puedes vivir un recuerdo de manera disociada, con lo cual tú te verás como personaje, como me estás viendo ahora a mí, en una pantalla, y lo puedes vivir también asociado, que es viviéndolo en primera persona, como si volviera a pasar ahora. Típicamente, el disociado genera, bueno, pues menos respuesta emocional, porque en el fondo no dejas de verte tú, es como si le pasara a otro, mientras que el asociado lo estás viviendo en primera persona. Es algo muy parecido con lo que pasa con las películas de terror, si lo piensas. En las películas de terror, cuando lo estás viendo que le pasa a alguien, ¿no? Un asesino y hay una persona pobrecita que no se ha enterado que lo va a atacar, lo va a agredir, lo va a matar, lo que sea. Eso se vive y puede generar cierto terror, pero si
lo que hay es una cámara subjetiva, donde tú eres como si estuvieras ahí el personaje principal y de repente se oye un ruido y gira la cámara subjetiva y te asustas y no sabes lo que te pasa y empieza a salir ahí un hombre con una máscara y empiezas a oír la respiración y todas esas cosas. Luego, eso se vive más intensamente. No es lo mismo ver a alguien que sube en una montaña rusa y ver cómo baja la montaña rusa que vivirlo en primera persona, o al menos esas cámaras que ponen al principio de los primeros carritos de la montaña y cómo bajas y subes, todo eso. Por lo tanto, típicamente, asociado y disociado es una herramienta muy interesante para gestionar tus emociones. Yo te aconsejo que lo pruebes, que lo intentes, que juegues con ello, porque te vas a dar cuenta del poder que tiene el asociado disociado. Simplemente porque muchas veces, al no ser conscientes de cómo nos representamos la información, lo que acaba pasando es que vivimos las experiencias de una manera asociada y eso nos hace responder más emocionalmente. Por lo tanto, es interesante que juegues con esto. Atención porque para mí, uno de los efectos más importantes de todo esto es que no solo estamos hablando de disociarse de aquello, ¿no? De generar una imagen de aquello negativo, porque también es una herramienta muy útil para aumentar la positividad, ¿no? Lo positivo de esas representaciones mentales que puedes tener en tu cerebro. El ejemplo más típico es la motivación. Si tú piensas en motivarte para algo y tienes una imagen de eso y te ves a ti mismo consiguiéndolo, piénsalo, estás disociado. Y por lo tanto no generas tanta respuesta emocional. Ahora, si consiguieras de esa imagen, ¡boom!, meterte en la experiencia y revivir, o vivir, porque de hecho no lo habrías vivido antes, pero vivir la experiencia de haber conseguido tu objetivo en primera persona, es decir, en asociado, es muy probable que eso te generara una respuesta emocional mucho más intensa y por lo tanto te generaría más motivación. Esto es muy interesante porque jugando con las submodalidades, aunque el cerebro haya codificado de alguna manera algo, se pueden conseguir muchos resultados. La pregunta es, bueno, una vez más, pero ¿y por qué tengo una imagen tan alejada de mí, ¿no? ¿Por qué está tan lejos? ¿Por qué la veo tan pequeñita? Bueno, eso puede pasar por muchos motivos. La primera es porque no te lo creas mucho, por ejemplo. Por lo tanto, no por agrandar la imagen, no por meterte dentro de la imagen, ese cambio tiene que quedarse. ¿Por qué no? Bueno, porque si tú tienes una idea o una creencia que ese proceso, la consecución del objetivo, lo que sea, tus capacidades no son las adecuadas o es muy difícil o va a ser muy difícil conseguir ese objetivo, tu cerebro eso lo codifica dejándolo muy lejos. Si tú estás aquí y se te aleja, esa imagen está lejos. Primero, porque quizás el cerebro piense, hay mucho tiempo entre tú y tu objetivo. Por tanto, si es un objetivo a 5 años, pues lo codifica dejando la imagen lejos. Si el objetivo fuera una semana, seguramente lo tendrías aquí delante. Pero como es a 5 años, está ahí a lo lejos. Por tanto, acercándolo, puedes aumentar la respuesta emocional, pero el cerebro te va a decir, no, cuidado que esto es a 5 años. Una. Dos. La segunda es que hay una creencia y una idea de que tú no puedes conseguir eso. Por lo tanto, el cerebro lo deja en pequeñito ahí. ¿Por qué lo deja en pequeñito? Lo puede dejar en pequeñito por muchas razones, pero una de las típicas razones por la que lo deja en pequeñito es porque al pensar en esto te genera una sensación negativa. ¿Por qué? Pues porque crees que no lo vas a poder conseguir, que no eres lo suficientemente bueno, que tienes miedo a fracasar. Por lo tanto, tu cerebro, para protegerte, lo que hace es lo pone lejos. Bien, y eso, evidentemente, tampoco te motiva. Por lo tanto, lo que puede pasar al agrandar la imagen y al acercártela mucho a ti, lo que puede pasar es que tu cerebro de ahí salga con una respuesta emocional negativa. Pero eso no está mal, está bien, porque de este modo tú puedes, de alguna manera, resolver lo que hay detrás de eso. Por lo tanto, no siempre las submodalidades son la solución para todo.
¿Por qué? Porque a veces hay creencias detrás. Y por tanto, hasta que no se trabajan las creencias, hasta que no se trabaja, por ejemplo, un plan de acción para alcanzar ese objetivo, las submodalidades están codificando, uno, tiempo, dos, certidumbre sobre eso, es decir, que tanto me lo creo. Tres, las submodalidades también codifican no solo certidumbre y no solo temporalidad, sino también carga emocional. Si eso te genera una carga negativa, igual lo quieres dejar lejos. Y por lo tanto, al acercarlo, esa carga negativa va a aumentar, ¿vale? Por lo tanto, ya tenemos las claves principales, ya tenemos las claves de por qué las submodalidades funcionan y qué hace que funcionen. Evidentemente, lo mismo que pasa con las visuales, pasa con las auditivas, esas voces, esos recuerdos auditivos que tenemos, cómo nos vienen, qué pasa cuando las apartamos. Típicamente nos sentimos más ligeros, más aligerados, ¿de acuerdo? Cambiar el tono sirve mucho, por ejemplo, poner una voz más de Mickey Mouse, como, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ahí, si tienes a alguien que te dijo algo que te dolió y le cambias la voz a una voz más aguda, aunque siga diciendo lo mismo, verás que también te cambia la respuesta. Un apartado totalmente diferente sería las submodalidades kinestésicas. Pero para eso le vamos a dedicar un capítulo completo. Muy bien, espero que este vídeo te haya sido de utilidad. Por favor, suscríbete al canal, así seguirás actualizado de todo. Y si quieres dejarme alguna nota, alguna notificación en los comentarios, sugerencia de vídeos que quieres que hable sobre PNL, por favor, hazlo. Muchísimas gracias, soy Xavier Pirla. Chao.